Trabajé tanto que nunca viví mi vida. No lo sentí así al principio. Durante años, todo parecía tener sentido. Me levantaba temprano, cumplía con lo que tenía que hacer, resolvía lo urgente y seguía adelante. Había una lógica en todo eso. Una estructura que daba orden, que daba dirección, que hacía que el tiempo no se sintiera vacío. Y cuando el tiempo está lleno uno cree que está viviendo. Pero no siempre es así. Recuerdo que no me hacía muchas preguntas. No porque no pudiera, sino porque no parecía necesario. La vida estaba en marcha. Había trabajo, había responsabilidades, había una rutina que se repetía y que, de alguna forma, me daba la sensación de estar avanzando. Siempre avanzando. Siempre hacia algo. Aunque no supiera exactamente hacia qué. Y esa sensación fue suficiente durante mucho tiempo. Porque cuando uno está ocupado, no se detiene. Y cuando no se detiene no mira. Y cuando no mira no ve. Y yo no veía. Vivía dentro de una estructura donde todo tenía que funcionar. Donde cada día tenía que tener un propósito práctico. Donde el trabajo excesivo no era cuestionado, sino valorado. Era señal de compromiso. De responsabilidad. De alguien que está haciendo lo correcto. Y yo quería hacer lo correcto. Quería cumplir. Quería construir algo que justificara el tiempo. Y en ese intento llené mi vida de trabajo. No como una decisión consciente. Como una forma de vivir. Una forma que parecía normal. Porque todos alrededor vivían parecido. Todos estaban ocupados. Todos estaban resolviendo. Todos estaban siguiendo. Y cuando todos siguen uno no se pregunta si debería detenerse. Pero el problema no es trabajar. El problema es cuando el trabajo ocupa todo el espacio. Cuando no deja lugar para otra cosa. Cuando empieza a reemplazar lo que debería ser parte de la vida, no su centro. Y eso no lo entendí en ese momento. Porque no había señales claras. No había un momento donde todo se rompiera. No había un conflicto evidente. Había continuidad. Había estabilidad. Había una sensación de que todo estaba bajo control. Y eso engaña. Porque cuando todo parece funcionar uno no se pregunta si está viviendo o solo repitiendo. Y yo repetía. Día tras día. Año tras año. Sin detenerme a pensar si esa forma de vivir realmente tenía sentido. Porque vivir vida en ese momento no era una prioridad. Era algo que asumía que iba a ocurrir solo. Como una consecuencia. Como algo que iba a aparecer en algún punto cuando todo estuviera resuelto. Y ese punto nunca llegó como lo imaginaba. Porque siempre había algo más. Algo pendiente. Algo que hacer. Algo que no podía esperar. Y así el tiempo pasaba. Lleno. Ocupado. Organizado. Pero no necesariamente vivido. Y eso es lo que ahora empiezo a ver. No lo que hice. Sino cómo lo hice. No la cantidad de trabajo. Sino el espacio que ocupó. Porque el trabajo excesivo no se siente como un problema al principio. Se siente como una solución. Como algo que da sentido. Como algo que justifica. Y por eso es difícil verlo. Porque está validado. Porque es reconocido. Porque es lo que se espera. Y en esa validación se esconde algo. Algo que no se nota mientras estás dentro. Que el tiempo no se está viviendo, se está utilizando. Y esa diferencia es todo. Porque usar el tiempo no es lo mismo que vivirlo. Y yo lo usé. Lo llené. Lo organicé. Lo dirigí hacia objetivos que parecían importantes. Pero no lo viví. No de la forma que ahora entiendo. Y esa comprensión no llegó rápido. Llegó después. Cuando el ritmo bajó. Cuando el trabajo dejó de ocupar todo el espacio. Cuando el silencio empezó a aparecer. Y en ese silencio algo se hizo evidente. No lo que tenía. Lo que faltaba. Y eso no se puede ignorar cuando aparece. Porque no es una idea. Es una sensación. Una sensación de tiempo perdido que no se puede recuperar. Y ahí empieza todo. Y cuando esa sensación aparece ya no se va. No es algo que puedas distraer con más trabajo. No es algo que desaparece llenando el tiempo otra vez. Se queda. Se instala en la forma en la que recuerdas. En la forma en la que entiendes cada etapa de tu vida.
Y entonces empiezas a mirar hacia atrás, pero ya no desde la rutina. Desde la pregunta: ¿en qué momento dejé de vivir? Esa pregunta no tiene una respuesta clara. Porque no fue un momento. Fue un proceso. Un proceso silencioso. Donde el trabajo fue ocupando espacio sin que yo lo notara. Al principio, no parecía un problema. Era necesario. Era lógico. Era incluso admirado. Trabajar más. Esforzarse más. Estar siempre ocupado. Eso era señal de que ibas por buen camino. Y yo seguí ese camino. Sin cuestionar demasiado. Porque parecía correcto. Porque todos lo hacían. Porque no había razones para detenerse. Y en ese seguir algo empezó a desaparecer. No de golpe. No de forma evidente. Sino poco a poco. Espacios donde la vida ocurría y yo no estaba del todo. Momentos que no parecían importantes. Pero que ahora tienen otro peso. Recuerdo días enteros que pasaron sin dejar nada. No porque no hiciera cosas. Pero lo suficiente como para no repetir lo mismo. Y eso es donde empieza algo distinto. No como solución. Sino como una forma diferente de vivir lo que queda. Y cuando llegas a ese punto ya no necesitas seguir buscando una explicación. No intentas justificar lo que hiciste. No buscas acomodar la historia para que duela menos. Simplemente lo ves tal como fue. Y en ese ver hay algo que cambia. No el pasado. Pero sí la forma en la que estás ahora. Porque ahora entiendes. No como una idea. Como una verdad. No viví mi propia vida. Y decir eso no es fácil. Porque no se trata de que todo haya estado mal. Se trata de que algo esencial faltó. Algo que no se mide. Algo que no se ve desde afuera. Pero que define todo desde adentro. La experiencia de estar. De vivir. De sentir que el tiempo no solo pasó sino que fue vivido. Y eso es lo que ahora pesa. No el trabajo. No el esfuerzo. Sino lo que quedó fuera mientras todo eso ocurría. Porque el trabajo no es el problema. El problema es cuando ocupa todo el espacio. Cuando no deja lugar para nada más. Cuando convierte la vida en una secuencia de tareas. Y eso es lo que pasó. No de golpe. No como una decisión. Sino como una forma de vivir que se volvió normal. Y en esa normalidad lo importante queda invisible. No porque no esté. Porque no lo ves. Y si no lo ves no lo eliges. Y si no lo eliges se va. Y eso es lo que ahora entiendo con claridad. No perdí mi vida en un momento. La fui dejando pasar. Día a día. Sin darme cuenta. Sin detenerme. Sin preguntarme si lo que estaba haciendo realmente tenía sentido. Y esa falta de pregunta fue el verdadero error. Porque no se trata de hacer más. Se trata de entender para qué haces lo que haces. Y si no entiendes eso el tiempo pasa igual. Pero sin dejar lo que podría haber dejado. Y esa es la parte que más cuesta aceptar. No que algo faltó. Sino que estuvo y no lo tomaste. Y esa diferencia cambia todo. Porque entonces ya no se trata de corregir. Se trata de no repetir. Porque aunque el tiempo que pasó no vuelve. El tiempo que queda sigue ahí. Y ahora puedes usarlo distinto. No perfecto. No como compensación. Pero sí con más conciencia. Ahora puedes detenerte. No llenar cada espacio. No vivir corriendo todo el tiempo. Puedes estar. De verdad. Sin pensar en lo que viene después. Sin convertir cada momento en algo que hay que resolver. Y eso cambia la experiencia. No el pasado. Pero sí lo que queda. Porque ahora entiendes que vivir vida no es algo que ocurre solo. Es algo que eliges. En cada momento. En cada decisión. En cada vez que decides estar en lugar de solo pasar. Y eso aunque llegue tarde tiene valor. Porque evita algo. Evita seguir perdiendo de la misma forma. Evita seguir viviendo sin estar. Evita repetir una vida que se siente llena pero vacía al mismo tiempo. Y eso es suficiente para algo. No como solución. Pero sí como una forma distinta de vivir lo que queda. Porque al final no se trata de cuánto hiciste. Ni de cuánto lograste. Se trata de si estuviste.
de si realmente viviste lo que te tocó vivir. Y eso es lo único que queda cuando todo lo demás pasa. Y si este momento te hizo detenerte, aunque sea un poco, si te hizo pensar en cómo estás usando tu tiempo hoy, en lo que estás dejando pasar sin darte cuenta, en momentos que parecen pequeños pero no lo son, puedes suscribirte al canal. No para encontrar respuestas rápidas, sino para seguir mirando esas cosas que muchas veces dejamos pasar y solo entendemos cuando ya es demasiado tarde. Sino porque no hubo presencia. No hubo conexión. No hubo realmente un momento donde pudiera decir esto fue vida. Y eso es lo que más desconcierta. Porque estuve ahí. Pero no estuve de verdad. Estaba pensando en lo que venía después. En lo que faltaba. En lo que tenía que resolver. Siempre adelante. Nunca aquí. Y vivir vida no ocurre en el futuro. Ocurre en el presente. Y si no estás en el presente no ocurre. Y eso es lo que ahora entiendo. No se trata de haber trabajado mucho. Se trata de cómo ese trabajo ocupó todo. De cómo no dejó espacio para otra cosa. De cómo convirtió la vida en una rutina constante. Y esa rutina se volvió normal. Tan normal que dejó de parecer una elección. Era simplemente la forma en la que vivía. Sin pausas reales. Sin momentos de silencio. Sin espacio para mirar. Y sin mirar no hay forma de ver. Y sin ver no hay forma de cambiar. Y así los años pasaron. Sin una ruptura. Sin una señal clara. Solo continuidad. Solo repetición. Hasta que algo cambió. No afuera. Adentro. Porque el ritmo bajó. El trabajo dejó de ocupar todo. Y en ese espacio apareció algo. No como un recuerdo puntual. Como una sensación. Una sensación de vacío. De que había vivido mucho pero sin haber vivido de verdad. Y eso no se puede explicar fácil. Porque no hay un error específico. No hay una decisión que pueda señalar. Solo hay una forma de vivir que no estaba conectada con lo que realmente importaba. Y eso pesa. No como culpa. Como claridad. Porque cuando empiezas a ver ya no puedes volver a no ver. Y entonces aparece otra pregunta. Más profunda. Más incómoda. ¿De qué sirvió todo ese esfuerzo si no viví mi propia vida? Esa pregunta cambia todo. Porque ya no se trata de lo que lograste. Se trata de lo que no viviste. De lo que pasó sin que estuvieras realmente ahí. Y eso no se puede recuperar. No porque no haya tiempo ahora. Sino porque ese tiempo ya fue. Y cada momento es único. Irrepetible. Y cuando se va no vuelve igual. Y esa es la parte que más pesa. No lo que hiciste mal. Sino lo que no viviste cuando podías. Y cuando eso se vuelve claro algo cambia. No el pasado. Pero sí la forma en la que estás ahora. Porque ahora sabes. Y ese saber no se puede ignorar. Y cuando esa claridad aparece ya no puedes sostener la misma historia. Ya no puedes decirte que todo estaba bien solo porque funcionaba. Porque ahora ves lo que antes no veías. Y eso cambia la forma en la que entiendes tu propia vida. Empiezas a notar que no fue solo el trabajo. Fue como el trabajo ocupó todo. Fue como el trabajo definió tu tiempo. Fue como, poco a poco, fue reemplazando la vida sin que te dieras cuenta. Y eso es lo que más cuesta aceptar. Porque no hubo una decisión clara. No hubo un momento donde elegiste dejar de vivir. Simplemente dejaste de estar. Y eso no se siente en el momento. Se siente después. Cuando el tiempo ya pasó. Cuando miras hacia atrás y hay espacios que no tienen peso. No porque no hicieras nada. Sino porque no hubo vida en ellos. Y eso es lo que ahora veo. No viví en automático. Vivir ocupado. Pero estar ocupado no es lo mismo que vivir. Porque vivir vida implica algo más. Implica presencia. Implica conexión. Implica detenerse lo suficiente como para sentir lo que está pasando. Y eso no lo hice. No de la forma que importaba. Y cuando empiezas a entender eso algo se rompe. No afuera. Adentro. Porque ya no puedes mirar tu historia igual. Ya no puedes medir tu vida por lo que lograste. Empiezas a medirla por lo que estuvo y por lo que faltó. Y ahí aparece algo difícil de ignorar. Mucho de lo que faltó no vuelve.
Y esa es la parte más incómoda. Porque no es una pérdida visible. Es una ausencia. Una sensación de que algo debería estar pero no está. Y ese vacío no se llena con más trabajo. No se llena con más esfuerzo. No se llena intentando compensar. Porque no se trata de hacer más. Se trata de haber estado. Y eso ya pasó. Y si esto que estás escuchando ahora te hace detenerte un segundo, si en algún momento sentiste que estás haciendo todo bien pero algo igual no termina de sentirse como esperabas, quizá no sea casualidad que este momento te encuentre así. Empiezas a ver que el problema no era el trabajo en sí. Era la forma en la que lo vivías. Era cómo dejabas que organizara todo. Era cómo lo ponías en el centro sin darte cuenta de lo que quedaba fuera. Y eso se acumula. No en forma de errores claros, sino en forma de tiempo que no se vivió. De momentos que no se sintieron. De días que pasaron sin dejar nada. Y eso pesa. Porque el tiempo no vuelve. No se guarda. No se repite. Solo pasa. Y si no está, se va igual. Y eso es lo que ahora entiendo. No se trata de cuánto trabajé. Se trata de cuánto viví. Y esa diferencia cambia todo. Porque entonces ya no puedes seguir igual. Ya no puedes llenar cada espacio. Ya no puedes seguir corriendo sin detenerte. Porque ahora sabes lo que eso cuesta. Y ese conocimiento cambia la forma en la que estás. No perfecto. No de un día para otro.